Bienvenidos a Zoom F7. Si están viendo este video es porque decidieron apoyarnos y por ello estamos muy agradecidos. En esta ocasión continuamos con nuestra serie dedicada al séptimo arte a través de las dimensiones del conflicto, que es el punto en donde personaje y conflicto se cruzan. Sin más preámbulos, comencemos. Do you want to know what it is? Ya el teórico de la dramaturgia, Lajos Segri, nos alertó sobre el origen del conflicto, que es tan solo el resultado de causas y efectos en oposición. Para el escritor, las acciones puras no constituyen a un conflicto en sí mismas, requieren de un contrapunto que surge del entorno del personaje. A esta visión se complementan la de Robert McKee, otro especialista en la materia. Él lo bautiza con el título de el principio de antagonismo, que no es otra cosa que el elemento de la trama al que deberá enfrentarse el protagonista. En ambos casos, se destaca la importancia de un conflicto potente para impulsar la trama. En nuestra entrega anterior, ahondamos en los tipos de conflicto que pueden emerger del diseño narrativo. Estos son el estático, el repentino y el recomendado por ambos maestros, el ascendente. La base sobre la que reposa el conflicto es la conexión entre la trama y el personaje. Para explicar cuáles son las dimensiones del conflicto, debemos repasar las del personaje, mismas que ya habíamos puntualizado en una de nuestras entregas anteriores. Las dimensiones del personaje son tres: la física, la social y la psicológica. Y las dimensiones del conflicto, adivinaron, son exactamente las mismas. Egri destaca el entorno como herramienta para propiciar esa serie de causas y efectos que guiarán a nuestro personaje del primer acto al último. Sin embargo, él pone un estricto énfasis en el apartado social, sin ahondar en las otras dos opciones. Los conflictos de dimensión física son evidentemente aquellos que emanan de lo corpóreo. Por ejemplo, en Wonder, el personaje principal, Oggy, tiene un raro padecimiento que le ha provocado una deformación en el rostro, complicación que lo llevará a revelarse como personaje. Los conflictos de dimensión social son aquellos cuyo origen, tal cual lo enuncia Lajos, provienen del entorno del personaje, de sus relaciones, sus afiliaciones políticas, su estructura familiar, etc. Por ejemplo, en Beasts of No Nation, tenemos a un pequeño que se enfrenta al contexto de una guerrilla que arriba al poblado en el que vive. Los conflictos de dimensión psicológica viven al interior del personaje. Son difíciles de representar porque idealmente se manifiestan a través de la imagen. A diferencia de la literatura, el personaje no se puede permitir soliloquios o reflexiones que el público no puede percibir. Es así que el guionista deberá encontrar soluciones para mostrar la forma en la que opera la mente del protagonista. De las fobias a las filias, la dimensión del conflicto psicológica es una de las más exploradas en el cine actual. Por ejemplo, en Shame, de Steve McQueen, el protagonista ha desarrollado una adicción al sexo que podría tener funestas consecuencias. Cabe destacar que ninguna dimensión del conflicto es más importante que la otra. Todas tienen la misma relevancia, aunque esta cambiará en el momento en el que el guionista elija su dimensión principal, ya que, como lo habrá notado, la trama es tan compleja que irá de una dimensión a la otra conforme avanza el filme, si bien el escritor utilizará una para desarrollar la historia. Esta motivará que las otras dos dimensiones se vean afectadas. Pongamos algunos ejemplos. En Rocky, la dimensión del conflicto preponderante es la social. Tenemos a un boxeador amateur, soltero y que vive sumergido en la pobreza. Una oportunidad de oro ofrecida por el campeón actual lo pone en una situación privilegiada. Podrá desafiarlo por el cinturón y dar un giro completo a su vida. Para ello, debe entrenar incansablemente. La dimensión del conflicto social motivó la física, la preparación del boxeador. Durante su entrenamiento, coquetea con Adrian y se enamora. El guionista, Sylvester Stallone, pasa de lo físico a lo psicológico y finalmente, ya con la motivación que nuestro héroe necesita, cumple con su cometido: cambiar su situación social. Vale la pena mencionar que la cinta estuvo nominada a Mejor Guión Original y obtuvo el galardón a Mejor Película. Otro ejemplo, pero partiendo de una dimensión distinta, se halla en El Hombre Elefante. Joseph Merrick nace con un mal que le deforma considerablemente. Su dimensión central del conflicto es la física. Esta le lleva a ser adquirido por un circo y, por ende, separado de su madre. Los guionistas, entre los que se encontraba David Lynch, se mueven de lo físico a lo social. Su entorno, en donde es tratado como fenómeno, le afecta psicológicamente. El hombre vive traumado debido a que genuinamente cree que es hijo de un paquidermo. Lleno de inseguridades, se enferma. Se cierra el círculo. El conflicto en El Hombre Elefante pasa de lo físico a lo social y posteriormente a lo psicológico para regresar a lo físico. En un vaivén constante se genera una estructura de conflicto circular, en donde se forma un volante que va de un lado al otro, siempre regresando a su dimensión original. Sin afán de spoilear, se verá hacia el desenlace de la película cómo la resolución misma del conflicto se encuentra en la dimensión principal,
a pesar de que sus implicaciones afectan a las dos dimensiones restantes. La clave es que en su conjunto las tres conduzcan a una cuarta dimensión, la emocional, ya que esta es primordial para contagiar a los espectadores de las sensaciones que tiene el personaje principal. Para escribir un buen guión es necesario comprender no solo cómo se estructura una buena trama, también cómo diseñar personajes complejos, y más importante aún, cómo operar ese volante que se forma de combinar las tres dimensiones del conflicto. Cuéntanos en los comentarios. ¿Recuerdan algún ejemplo de cada una de las dimensiones del conflicto? Gracias por su apoyo. No olviden compartir el contenido del canal y para más información sobre cine y fotografía visitar sumef7.net. Hasta la próxima.